gracias a Dios porque nos permite con libertad, ¿verdad?, venir a adorarle. Y estamos ensayando para el reino de los cielos. Se convierte esto en un pedacito de cielo. Esas alabanzas se están ensayando para cuando esté frente al trono de la gracia. Amén. Seguimos en la serie de Tesalonicenses, viviendo en la luz de la eternidad. Hoy es el último capítulo y los últimos versos que Pablo le escribe a Tesalónica. Pablo le escribe estando preso, en el pretorio, estando preso. Y la lectura se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 28. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, ¿verdad? Y el que no tenga Biblia, pues lo va a ver en la pizarra. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 28. Y la palabra del Señor, puestos de pies en honor a la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciáis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor, que venimos aquí a alabar y glorificar tu nombre, Padre. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, Padre, que esta tu palabra cale hondo en sus corazones, Señor. Oh, y la pongan por obra, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? En estos 2 domingos pasados, el pastor nos habló ¿de qué? De la escatología, de los tiempos del fin, tiempo que nos habla el Apocalipsis. También nos habló del advenimiento de Cristo y del rapto de la iglesia. Hoy vamos a estar hablando del comportamiento del cristiano hacia sus líderes, ¿verdad?, hacia sus ancianos, hacia el pastor, y cómo también nos relacionamos como hermanos, cómo asimilamos, también la palabra de Dios y damos testimonio de ella en nuestras vidas. Pablo termina esta carta, en capítulo 5, es el último capítulo de esta primera carta a Tesalónica, con una visión práctica de cómo vivir en comunidad cristiana. Una comunidad madura, respetuosa, unida y con el gozo, pendiente de la total paz
de Dios, ¿verdad? En medio de la congregación. He dividido este mensaje, no se me asuste mi hermano, en 7 partes, pero 7 partes que son de 1 o 2 versículos. La primera parte es el versículo 12 y 13. Le puse rogando y exhortando. Pablo nos está rogando y exhortándonos. Y dice así, en la palabra del Señor, el 12 y el 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Los cristianos debemos, ¿verdad?, reconocer a nuestros líderes, ¿verdad?, a nuestros pastores, aún a nuestros maestros ancianos, y los describe de tres formas, de 3 maneras. La primera, los que trabajan entre vosotros. Los líderes son reconocidos no por su título, sino por el servicio que hace a la iglesia, a la comunidad. Un título es bueno, pero solo si el título es verdadero, ¿verdad? Y si describe a la persona realmente delante de Dios y de los hombres, mis hermanos. Es bueno estudiar en los seminarios, ¿verdad? Pero ese servicio, ¿verdad?, tiene que notarse en la comunidad y a los hermanos. La otra descripción es, y os presiden en el Señor. Los líderes son reconocidos por presidir a la congregación en el sentido de dirigir y proveer liderazgo, como el pastor sobre las ovejas. Esto describe como un claro y legítimo orden bíblico, ¿verdad? Primero es el pastor, luego los ancianos, diáconos, maestros, líderes. Tiene que haber un orden de autoridad. La tercera descripción dice los que nos amonestan. Los líderes son reconocidos como los que nos amonestan en la congregación. Amonestar significa ¿qué? Llamar la atención, reprender, advertir con amor. El pastor te va a reprender, te va a advertir ¿con qué? Con amor. Véalo como un hermano mayor que te está dando un consejo. No lo tomemos a mal, ¿verdad? Cuando el pastor quiere corregirnos porque nos quiere ver crecer en el Señor. La segunda respecto a las cosas que hacen los líderes es que los tengáis en mucha estima y amor. Los cristianos deben tener en mucha estima y amor, ¿verdad?, a sus líderes. Ellos deben hacer esto por causa de ¿qué? Por causa de la obra del Señor. Ellos merecen mucha estima, no por su título, sino por el labor que hace, ¿verdad?, al pueblo de Dios y a la comunidad. Si la congregación supiera y entendiera cómo el trabajo que realizan los líderes, los pastores, los ancianos, ellos respetarían, ¿verdad?, y expresarían más amor hacia sus líderes. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos de amar, estimar y honrar a nuestros pastores y a nuestros líderes. La tercera descripción o cosa que se hace con respecto a los líderes es tener paz entre vosotros. Con esta simple orden, Pablo dijo que el cristiano simplemente debería de dejar sus riñas y discusiones. Como cristianos no podemos tener riñas y discusiones, ¿verdad?, con otros hermanos. Este es un gran camino hacia la estima y el amor hacia los líderes también de nuestra iglesia. La segunda parte que se encuentra en el versículo 14 y 15, le puse por título: Pablo exhorta sobre cómo lidiar con las personas difíciles dentro de la iglesia. Vamos a leer 14 y 15, dice: también os rogamos, hermanos, que
que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aleluya. Pablo le dijo a los tesalonicenses, ¿verdad?, que tanto como el pastor y los líderes tienen que administrar de varias maneras, dependiendo del estado de ánimo de cada uno de nosotros, de ustedes. Así que alguien ocioso, ¿verdad?, debe ser amonestado, otros necesitan ser alentados y otros necesitan ser sostenidos dentro de la obra del Señor. Los ociosos se pueden decir que son también los haraganes. Se refieren a los que están fuera de orden. Esta es la persona obstinada o que simplemente quiere mantener su propia opinión o preferencia. Estos deben ser amonestados. Recuérdese que la interpretación la da el Espíritu Santo, no es nuestra propia opinión. Cuando usted lea la palabra del Señor, no es nuestra propia opinión, es la que da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Los de poco ánimo son los de carácter débil. Un ejemplo, cuando fallece un familiar, por naturaleza y experiencia, ¿verdad?, nos encerramos nosotros en nuestro propio dolor y debemos que fortalecer a la persona, pedirle a Dios que la fortalezca en medio de esa situación, en medio de esa pérdida. Los débiles, los que sufren bajo la tentación de caer en cualquier pecado, esos son los débiles. Viene la tentación y usted cae en el pecado muy fácil. Deben ser sostenidos y apoyados con el propósito de construir su propia fuerza en vez de estar en su debilidad o pecado. Y esa fuerza viene para resistir el pecado, viene del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, de parte de Dios. Dice que seáis pacientes para con todo. Esto es porque el verdadero cristiano muestra la habilidad de amar, ¿verdad?, y de estimar y ayudar a los hermanos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. El cristiano nunca debe buscar la venganza, ¿verdad? Dejemos la venganza a Dios. Dice, Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que perdonarnos unos a otros. La tercera parte, que es el versículo 16 y 18, le puse por título Nuestra adoración personal. Dice así la palabra del Señor: estáis siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo primero que nos dice es estar siempre gozoso. No solo gozarse, ¿verdad?, en los momentos felices, en los momentos alegres, sino también hay que gozarse en la tristeza y en las penas. El cristiano puede estar siempre gozoso porque su gozo no depende de qué, no depende de nosotros, depende de Dios, no de las circunstancias. Las circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. Nos dice orar sin cesar. Los cristianos deben estar orando continuamente. No solamente cerrar las manos, cerrar los ojos y orar, sino que cada momento, cuando usted va guiando, cuando usted está trabajando, tener esa comunión con Dios. Y mientras transcurre el día también, minuto a minuto, hablar con el Señor. La oración es la comunicación con Dios. Y usted debe sacar espacio en su intimidad de su hogar, cerrar la puerta, sacar ese momento para orar con el Señor, ese tú a tú con el Señor, leer la Biblia. Por eso dice el Señor, orar sin cesar y sacar ese momento especial en nuestra vida.
Dice, da gracias a Dios en todo. Damos gracias por todo, sino que tenemos que dar gracias en todo lo que nos pasa. Tenemos que dar gracias a Dios. Reconocemos la soberanía de la mano de Dios que está en control de todo, no una fe ciega o casualidad. Hay un pensamiento de Spurgeon, que era el predicador de Inglaterra en el siglo pasado. Dice, cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. O sea que tenemos esa comunión con Dios, ¿verdad? Y tenemos que estar agradecidos de que Dios ha venido a morar a nuestro templo. Aleluya. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después de estas exhortaciones que he dado, como estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar las gracias a Dios por todo, se nos dice, hagamos esto porque es la voluntad de Dios. No es fácil, hermano, ¿verdad? Estar gozoso en todo tiempo. No es fácil estar orando en todo tiempo. Y dar gracias a Dios en todo tiempo. Se nos hace, ¿verdad? Un poco difícil. Pero Él nos dice que lo tenemos que hacer porque es la voluntad de Dios que estemos dando gracias, ¿verdad? Aleluya. La parte cuarta de esta predicación es el versículo 19 y 22. Le puse por título, Pablo los exhorta sobre su adoración pública. La anterior fue la adoración personal y ahora es la adoración pública. Y dice así Pablo en la carta, no apagáis al espíritu, no menospreciáis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No apagáis el espíritu. Podemos apagar el fuego del espíritu con nuestras dudas, con nuestras indiferencias y con nuestro rechazo hacia las cosas de Dios. Cuando la persona también empieza a ponerse en lugar de Dios, yo primero, yo segundo, cuando empezamos a traer la atención hacia nosotros mismos, es seguro que apagamos el espíritu. Ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando hicieron la fogata en casa de Jorge y Silvia? Que esas dos fogatas llegaba el momento que se iban ¿qué? Apagando. ¿Qué hacía el hermano José? Le echaba leña, ¿verdad? Y avivaba la fogata. Así nosotros tenemos que hacer con el espíritu. Avivarlo con la lectura, con la oración, congregarnos sin cesar, venir, ¿verdad? Al templo, tener esa comunión día a día con el Señor. Avivamos el espíritu. Si dejamos de hacer, vamos contrictando, apagando el espíritu. Aleluya. Dice, no menospreciáis la profecía. Reconocemos que el Señor nos habla a través de ¿qué? De su palabra, que es la Biblia. Aleluya. Muchas veces nos habla a través de ¿quién? De nuestros hermanos, del pastor. Gloria a ti, Señor. Y también de los líderes de la iglesia. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. La maldad y el engaño puede mostrar incluso en un entorno espiritual. Así que es importante que los cristianos examinen todo. Podemos ver en esas iglesias de prosperidad que hay un entorno espiritual, pero su palabra es torcida, es malsana. O sea que tenemos que examinarlo todo y filtrarlo, aleluya, por la palabra de Dios. Cuando han hecho un examen, ¿verdad?, de los estándares de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu, que el Espíritu es el que nos da el discernimiento, entonces tenemos que retener lo bueno de lo que han predicado. Usted siempre, todo lo que prediquen, fíltrelo por la palabra de Dios. Absteneos de toda especie de mal.
Cuando se hace el examen de cualquier especie de maldad, debe ser desechada. Esto incluso el mal que puede venir aún de una experiencia espiritual. A veces vemos por YouTube de otras iglesias unas experiencias espirituales. Usted tiene que ver y discernir si eso viene de parte de Dios. Hoy en día también a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, mis hermanos. Así que atentos a lo que Dios nos dice en su palabra. Y como les dije anteriormente, filtremos todo por la palabra de Dios. La parte quinta, el versículo 23 y 24, le puse por título la santificación completa como la obra de Dios en nosotros. Y dice así la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. La primera parte dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La idea de la palabra santifique es ser apartado. Usted es apartado para Dios. No quiere decir que tiene una aureola y que no va a cometer pecado, pero es separado para Dios. Dios nos ha apartado por un propósito especial y glorioso. Dios quiere que seamos apartados para Él, aleluya. Es un camino que día a día vamos caminando, mejorando, pecando menos. Puesta la mirada en Jesucristo. Dice: fiel es Dios que os llamó, el cual también lo hará. O sea que esa santificación la va haciendo nuestro Dios poco a poco en nuestras vidas, día a día. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Pablo nos dice que la persona entera debe ser apartada y guardada para Dios. Dice: completa en espíritu, alma y cuerpo. Dios salva nuestro cuerpo tanto como nuestra alma como nuestro espíritu. El cuerpo tiene el rol importante y definido en el plan completo de la salvación, de ser resucitado como un nuevo cuerpo. Vamos a ser resucitados en un cuerpo glorificado. Así que, mis hermanos, nuestro cuerpo no pueden contaminarlo ni con vicios, ni con alcohol. Recuérdese que es el templo del Espíritu Santo y ese cuerpo va a ser transformado el día que venga el Señor en un cuerpo glorificado. Aleluya. Dios quiere que haya una jerarquía dentro del ser humano, ¿verdad? Primero el espíritu, luego el alma y finalmente el cuerpo. Todo santificado para la gloria del Señor. La sexta parte le puse por título, que es el versículo 25-26, una petición de oración y un saludo dado. Dice Pablo: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Dice: hermanos, orad por nosotros. Pablo, ¿verdad?, era un apóstol y la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven, como nos dijo el pastor en la semana pasada, una iglesia que había comenzado hacía poco, y aún Pablo necesitaba las oraciones de ellos, que nos dicen que debemos orar unos por otros. Necesitamos fortalecernos, ¿verdad?, unos a otros, también orar unos por otros. Debemos orar unos por otros y especialmente por quienes nos ministran, los pastores, los ancianos, los líderes, los maestros. ¿Por qué? Para que sus predicaciones y sus clases sean de bendición a nuestras vidas. Su prédica sea una prédica limpia y clara de lo que quiere Dios para nuestras vidas, mis hermanos. Saludos a todos los hermanos con un ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo, mis hermanos? Un beso, mis hermanos. Un beso santo.
Si Pablo estuviera aquí, nos saludara a todos con un ósculo santo, con un beso santo. Así que cuando nos saludemos, ¿verdad? No saludemos con otras intenciones, sino ver a los hermanos como hermana, hermano, ¿verdad? Y saludarnos con un ósculo santo. En esa parte, en ese tiempo, no se veía bien que un hombre saludara a una mujer con un beso. En la parte del oriente, los hombres se saludan con un beso en cada cachete y las mujeres. Entonces no se veía bien en público que un hombre besara a una mujer. Ellos lo veían como algo indecoroso. Pero Pablo nos exhorta, ¿verdad?, a besarnos con un ósculo santo, con un beso santo. La séptima parte dice el versículo 27-28, estamos concluyendo la carta de Pablo, conclusión de la carta. Dice Pablo ahí, dice, os conjuro por el Señor que esta carta se les lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os conjuro por el Señor. Pablo usa aquí esta frase, una frase fuerte. Mucha gente pues no la entiende. Era importante que esta carta fuera leída entre los cristianos. Esta carta era una declaración inusual y única de las cartas de Pablo. Se ha sugerido muchas de las razones diferentes por las cuales Pablo agregó esta frase, ¿verdad? Os conjuro con el Señor. Como si esta carta era una carta primera que Pablo le había enviado a los tesalónicas. Y aún no se había establecido la costumbre de leer esta carta en público. Y quería asegurarse de que fuera leída y se restableciera la lectura. Aseguró que la iglesia escuchara también la carta de primera mano, que no fuera a través de intermedios, que pudiera exponerse realmente su mensaje. Les pedía encarecidamente que la leyeran tal y cual él había escrito. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Casi todas las cartas, ¿verdad?, de Pablo empiezan con la gracia y terminan con la gracia. Pablo, la gracia, como ustedes saben, es el favor inmerecido de Dios, su dote de amor por nosotros a través de ¿qué? Del sacrificio de Jesucristo. Es el regalo de Dios. La gracia es el regalo de Dios. Pablo empieza entonces pues como hablando de ese regalo, de la gracia de Dios, y termina su nota dando la gracia. Vamos a estar concluyendo. Aleluya. Una iglesia saludable no se define por sus programas, por los programas que tengan, sino por las relaciones con Dios, con sus líderes y entre los hermanos. Así que se define una iglesia saludable. Y la primera aplicación dice, los cristianos debemos reconocer a nuestros líderes. Recuerde que ellos nos amonestan con amor, nos reprenden con amor, porque nos quieren ver creciendo a cada uno de nosotros. Así que los tengamos en mucha estima y amor. La segunda aplicación dice, debemos amar y soportar a los hermanos difíciles. Las relaciones entre la iglesia deben ser auténticas, profundas, basadas en el amor de Dios. Esta es la oportunidad de nosotros glorificar a Dios. La tercera aplicación dice fomentar y tener hábitos de nuestra adoración personal y pública, estando siempre gozosos, agradecidos de Dios y orando, aleluya, dando testimonio de que somos verdaderos cristianos. Y la cuarta y última aplicación, vivir una vida de santidad, la cual el Señor nos manda a guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dice el Señor en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí mi mensaje y oremos.